Hola a todos, espero que hayan pasado una feliz Navidad. El día de ayer el señor Julio Guzmán hizo algunas referencias al tema de educación. Siendo esto un tema muy importante para el PPC y para mí en particular, voy a hacer algunas reflexiones al respecto. La educación es indispensable para el país, es parte de las reformas de segunda generación, al igual que la reforma de salud y la infraestructura, que el Estado peruano debió realizar en el segundo quinquenio de Fujimori, o durante el gobierno de Toledo, o durante el gobierno de García, o durante el gobierno de Humala. Hasta ahora no se ha hecho. Pero para poder cumplir con esa reforma de segunda generación es sumamente importante que aseguremos en el país seguridad ciudadana, justicia y democracia. Esas condiciones aún no están dadas, pero de eso hablaré después. Ahora quiero referirme a la educación, muy en particular a la educación universitaria y todavía más en especial a la ley universitaria, la ley 30-22-0, a la cual le hizo referencia muy a su estilo, con una gran sonrisa y con muy poco conocimiento. Pongámonos en contexto. Esa ley universitaria fue dada durante el inicio del gobierno de Ollanta Humala. Aquel congreso estaba dominado por el humalismo y por las fuerzas del Toledo, que se habían unido al humalismo. De hecho, el presidente de aquella comisión, que se encontró con esa presidencia por temas que no vale la pena aquí recordar, ¿no es cierto?, contó con toda la fuerza del humalismo para sacar adelante esa ley, tal como lo ha hecho el reciente Congreso Fujimorista, es decir, la mayoría aplastante que impone sin respetar reglas, ni leyes, ni reglamentos. Lo primero que habría que decir antes de analizar esta ley es que hoy la SUNEDU está haciendo un gran trabajo, así que no se dejen confundir. Hoy tenemos que fortalecer la SUNEDU porque tenemos que terminar con las universidades que no sirven para nada y que han estafado durante años a muchos estudiantes en el Perú. Eso está fuera de discusión. Pero lo que estaba en discusión en aquel 2012, de ese gobierno en particular y de ese Congreso en particular, con una gran mayoría de agentes de izquierda que querían dominarlo todo, era un planteamiento que es muy delicado. Lamentablemente acá hay muchos temas técnicos, voy a tratar de aterrizarlos lo más posible. Estaba en debate la autonomía universitaria. La Constitución peruana, en su artículo 69, consagra la autonomía universitaria. Un concepto que viene desde la revolución, de la reforma de Córdoba de 1919, y que básicamente lo que dice es que la universidad debe estar separada del poder político, para evitar precisamente que los políticos se metan en el tema universitario y dejar que esto fluya entre profesores, estudiantes, exalumnos, una colectividad de conocimiento, de academia pura, de investigación, de ciencia. Eso es la universidad. Por eso se consagra la autonomía universitaria. Aquel grupo de congresistas tenía grandes intenciones intervencionistas, lo decían en sus discursos además, nosotros nos enfrentábamos a ello. En ese marco surgió por primera vez la propuesta de la SUNEDU. ¿El PPC se opone a una superintendencia? Por supuesto que no. Es parte de la economía social de mercado. Permitimos todo el mercado que sea posible, toda la libertad posible, pero con un Estado presente para regular, para controlar, para ordenar y asegurar justicia, para intervenir cuando haga falta. Pero de ninguna manera un órgano del Estado que centralice todo y quiera gobernarlo todo. Esa era la disputa. Muy técnica, repito, pero esa era la disputa. Si ustedes revisan toda la discusión de la ley y ven mi actuación en particular, porque yo he sido citado en algunas redes sociales, vean ustedes mis votos. A favor en casi toda la discusión de la ley, en contra en aquellos puntos en que tenía que oponerme, porque no era lo correcto, como siempre he sido. A favor de lo correcto, en contra de lo que se puede mejorar. Muy en concreto, cuando se votó finalmente la ley universitaria, habían tres temas que nos llenaban de zozobra. El primero era el que les acabo de decir, la amenaza que hay hasta hoy con respecto a una superintendencia que había sido, me parece, mal diseñada por un punto en concreto, que yo creo que tendría que debatirse todavía, el superintendente. El superintendente de la SUNEDU es nombrado por el dedo del ministro de Educación. Hasta hoy no hemos tenido problemas, hemos tenido buenos superintendentes, la cosa funcionaba bien. Pero la ley no puede ser hecha en función a personas, tiene que ser hecha para el futuro. ¿Qué pasa si el día de mañana llegase al Perú un gobierno tipo lo que está viviendo Venezuela, o tipo lo que vivió Ecuador, o tipo lo que está comenzando a vivir México, por Dios? No podemos estar en esas manos y permitir que esos políticos metan su mano en la educación. Por eso se consagra la autonomía universitaria. El planteamiento nuestro es que el superintendente, al igual que los otros directores, salgan del concurso público. No que los nombre un ministro o un gobierno y haga lo que quiera con la educación universitaria. No. El que haya salido bien hasta ahora no garantiza que esa ley nos dé seguridad y autonomía para el futuro. El superintendente debe ser producto de un concurso público. Eso lo defendimos y eso lo defendemos hasta hoy. Esa fue una razón entonces, los riesgos que habían. La segunda razón por la que votamos en contra, votamos a favor en casi toda la ley, pero esa última votación en contra era porque estaban todos apurados.
Querían que la votemos de todas maneras porque se acababa el mandato del congresista Toledo Humalista, ahora Partido Morado, ¿no es cierto?, que anda cambiando de camiseta. Y como se acababa su mandato y él quería ser el padre de la ley, entonces había que votar de todas maneras y nosotros decíamos, hey, esto no es para el beneficio de nadie en particular, pensemos en el Perú, esto hay que debatirlo mejor. Y como muestra un botón, yo mismo fui autor de un copioso capítulo que consagraba el deporte universitario. Era la gran oportunidad para lograr en esa ley que también el deporte tuviese un surgimiento a partir de la actividad universitaria, siguiendo los modelos, básicamente el modelo de Australia. Yo había viajado por diferentes países para copiar los mejores modelos de deporte universitario en el mundo y lo quisimos traer al Perú. Lo sacaron de un plumazo, ilegalmente, antirreglamentariamente, porque eso fue votado por la comisión, fue discutido y votado por la comisión y el presidente a su sola decisión lo sacó para la votación final. Eran demasiados argumentos, por supuesto que votamos en contra. Eso no quiere decir que estemos en contra de la reforma universitaria, por supuesto que estamos a favor, pero en ese campo votamos en contra para que el tema se discuta y se pueda mejorar la norma. Los humanistas no quisieron y nos impusieron la ley. Ahora, así fueron los acontecimientos. Hay que recordar cómo fueron las cosas, porque ahora es bien fácil decir, estuvieron en contra de la SUNEDO. No es cierto. Hoy la SUNEDO hay que defenderla. Hoy la SUNEDO hay que potenciarla. Requiere algunos cambios, ya les he hablado del superintendente, pero requiere algunos cambios la ley también. Las maestrías no pueden seguir siendo estas maestrías facilitas que han puesto. Hay una discusión si la maestría debe ser 1 año, 2 años como era antes, a esta ley le ha hecho de 1 año, o 9 meses. No interesa la cantidad de tiempo en meses o en años en una maestría, interesa la cantidad de horas, horas lectivas, horas reales en las cuales vamos a formar a un magíster en el Perú, para no hablar del doctorado. Interesa que si vamos a hacer más difícil la educación universitaria, potenciemos la educación técnica, cosa que no hemos hecho. Interesa que las universidades privadas con fines de lucro, esas que han estafado a tantos peruanos, paguen sus impuestos. No puede ser que sigan sin pagar impuestos. Está bien que la universidad pública, está bien que la universidad privada asociativa sin fines de lucro, pero las universidades que creó Fujimori, las universidades privadas con fines de lucro, esas tienen que pagar impuestos. Si de verdad queremos cambiar las cosas y que no sea todo bla, bla, bla. El título profesional no puede seguir siendo dado a nombre de la nación. Las universidades públicas dan título a nombre de la nación, pero las privadas deberían darla a nombre propio después de ser licenciadas por SUNEDU, que es lo que corresponde. En fin, hay mucho todavía que hablar sobre el tema universitario. En el PPC seguimos discutiéndolo y por supuesto que vamos a hablar del tema. Pero lo que más nos interesa en este gobierno cortito, este es un gobierno cortito, en donde tenemos que asegurar 3 cosas para que los que nos sigan en el 2021 puedan hacer las grandes reformas en educación, en infraestructura y en salud que son indispensables. Pero para eso, en este Congreso chiquito, tenemos que asegurar la seguridad ciudadana en las calles, la justicia en las cortes y la democracia en el gobierno. Esto es fundamental, que ustedes se sientan representados, porque si eso ocurre, podemos hacer las grandes reformas. Así que lo que tendríamos que hacer en este momento, porque urge en este Congreso chiquitito, es asegurarnos algo que esta ley no previó. Asegurar un futuro para los más de 60.000 estudiantes que se están quedando en la calle. Porque claro, al no licenciar universidades, estos universitarios se quedan desamparados. Y a esos chicos los estafaron estas universidades privadas y el Estado, que en su momento respaldó a estas universidades privadas. Así que todos tenemos responsabilidades con estos más de 60.000 chicos, más de 60.000 que están quedándose en la calle y sin amparo, sin estudios y sin futuro. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Así que, señor Guzmán, yo tengo más de 15 años en la Universidad Peruana. Cuando quiera podemos conversar de estos temas. No hable tan a la ligera de temas que usted no conoce. Yo sé que sueña con ser presidente, pero asesórese mejor. Y cuando quiera, nos sentamos a hablar de educación, como lo hicimos hace poco en el Consejo Educativo Nacional, ¿se acuerda? En donde no tuvo ninguna idea que aportar y más bien aplaudió las posturas del PPC. ¿Se acuerda? Cuídese de hablar de temas que no conoce. Y por supuesto, que todos tengan una feliz Navidad.